continuamos con la sesión de ahora. Le quiero agradecer a Gustavo el haberme invitado a moderar esta sesión. Yo, al contrario que él, no conocía personalmente a ninguna de las dos personas que tengo que presentar, las conocía virtualmente, pero bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí y conocerles, y a todos. Bueno, la primera de las sesiones está a cargo de Itziar Laca. Ella es catedrática en el Departamento de Lingüística y Estudios Vascos y directora del Grupo de Investigación La Mente Bilingüe en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Se doctoró en 1990 en el MIT y fue profesora de lingüística en la Universidad de Rochester de Nueva York entre 1990 y 1995. Ha sido profesora invitada de las universidades de Viena, Utrecht, Nápoles y Río de Janeiro e investigadora residente invitada en varios institutos en el extranjero y nacionales. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Vasca y su investigación combina la lingüística teórica y la metodología experimental de la psiconeurolingüística para el estudio de la representación y computación neural del lenguaje, centrada principalmente en torno a la sintaxis y el bilingüismo. Y la conferencia que va a impartir ahora se titula Intuición, Arte y Lenguaje. En media horita te avisaré. La titularía Condenados al sentido, así es como la titularía. Y un poco me acordaría de la canción de Ertzaña, que no sé si conocéis, Esperanzará condena tu arte, que es Condenados a la esperanza. Ay, perdón, sí, tenía que dar. Ahora se oye. Estaba apagado, perdón. Yo creo que hablo bastante alto ya de por mí. Pero bueno, Condenados a la esperanza. ¿Y por qué llamaría esta charla Condenados al sentido? Porque creo que una de las ideas en torno a esta reflexión sobre la intuición, el arte, el lenguaje, la literatura, es que el hecho de que seamos una especie con lenguaje, de hecho hay un libro por dos profesores, Lorenzo y Longa, publicado en castellano, que se titula Homo loquens. Y yo creo que ese es un buen nombre para nuestra especie, de acuerdo, somos sapiens, pero Homo loquens sería un buen nombre porque el hecho de que seamos una especie con el tipo de lenguaje que tenemos, y esta es una de las ideas que querría presentar, yo creo que nos obliga a buscar sentido en todas las formas. Las formas del lenguaje tienen sentido, eso es la característica definitoria del lenguaje, una de ellas. Y pienso que el hecho de que el lenguaje sea esta función cognitiva, característica de nuestra especie, que tiene las propiedades que tiene, hace que inevitablemente, instintivamente, busquemos sentido en cualquier patrón de formas que se nos presenta delante. Yo creo que eso explica mucho de la labor científica y de la labor artística, ¿no? Esa sería una de las ideas. Pero bueno, como cuando me pidieron el título, tuve que dar el título vago, pues este es el título vago que le di yo a mi conferencia. Y bueno, intuición. Yo me he ido a la RAE. Y la RAE, aparte de otras acepciones que son irrelevantes aquí, nos da dos acepciones para la palabra intuición, y sobre las dos acepciones querría decir algo. Una es la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento, que es eso, un sentimiento en la tripa, que sabemos que es una cosa fundamental, yo creo que es fundamental en la experiencia humana, no solo en la ciencia y en el arte, sino en el día a día. Pero por otra parte hay otra acepción de la intuición, que es la percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene, pero que no es necesario añadir, puede ser falsa. Y esta segunda acepción de intuición también me va a servir, sobre todo porque yo voy a hablar específicamente, veréis, de literatura y lenguaje, es en lo que me voy a centrar. Entonces, hay un problema que ha salido ya en la discusión de la mañana, que afecta particularmente a todas las, no todas las ciencias, sino
cualquier labor científica que tenga como objeto explicar al propio ser humano. Y es que nos cuesta mucho y es muy difícil distanciarnos de aquello que nos hace, vamos a decirlo de una manera. Y en el lenguaje esto es muy llamativo. Pues aquí os traigo una cita de Bloomfield, Leonard Bloomfield, pero podría haber traído una colección de citas, porque si hay algo que todos los grandes lingüistas han repetido hasta la saciedad, es que uno de los primeros problemas que te encuentras cuando quieres estudiar el lenguaje humano con una perspectiva científica es que tienes que distanciarte de él, tienes que verlo como algo extraño, porque tenemos un montón de intuiciones en la segunda acepción de la palabra sobre el lenguaje, todos nosotros, que funcionan como telarañas y no nos dejan ver las cosas de nuevas, que es como hay que verlas cuando uno quiere hacer ciencia. Entonces, esta es una de las cosas de las que hablaré, pero en realidad el centro de los pensamientos que os quería traer aquí, que están todos inacabados, es daros el ejemplo de un viaje de ida y vuelta de la ciencia al arte. Alguien no solo que va del arte a la ciencia o de la ciencia al arte, sino alguien que en su percurso vital empieza desde la ciencia, se va al arte, pero su arte está profundamente informado de la ciencia y de hecho hace esto que ya Jorge Wagensberg nos ha hablado de ello, que sucede muy a menudo, que en el arte se intuyen cosas que luego la ciencia va a intentar comprender. Y el ejemplo que os voy a traer va a ser Gertrude Stein. Y vamos a hablar un poco, la vamos a usar de excusa y vamos a hablar de ciertas cosas. Pero no voy a hacer lo que originalmente yo pensé hacer para esta charla cuando Gustavo me invitó in illo tempore, hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque yo originalmente pensé, no lo pensé así, pero luego me di cuenta que era esto. Voy a aprovechar la literatura para dar una clase de lingüística. Entonces voy a hablar de lingüística y voy a usar ejemplos de literatura. Pero luego sucedió una cosa, y es que tuve una brevísima conversación con María Sunlanda, la escritora que ha participado en otros eventos que habéis hecho aquí, sobre este encuentro. Esto fue el viernes, y ella lo que comentó era que a veces en estos encuentros lo que sucede es que es más ciencia, usando arte o literatura como ejemplo, que realmente una discusión sobre literatura y ciencia, o arte y literatura, perdón, o arte y ciencia. Y como había algunas ideas que yo tenía que iban por ahí, lo que decidí era, vale, me voy a encerrar todo el fin de semana, voy a sacar la mayoría de la lección de lingüística que traía y voy a meter esas otras ideas que no iba a haber metido en principio porque las tengo todavía menos pensadas. O sea que mi charla va a hablar más de eso. Bien, entonces, una cosa que sucede, sobre todo con cosas que tienen que ver con nuestra psique, pero el lenguaje yo creo que es el ejemplo más claro, y es que nos es tan fácil, nos es tan consustancial, que es muy común, y lo veréis a lo largo de esta charla, porque ha sido muy común en la historia el pensamiento sobre el lenguaje, simplemente identificar de modo directo el lenguaje con el pensamiento. Y pensar que cuando estamos viendo el lenguaje estamos viendo transparentemente nuestro pensamiento operar. Vale. Entonces aquí tenéis la cita de Bloomfield, el lenguaje, bueno, para la charla de la mañana hay muchas citas y están todas en inglés porque he pensado que la mayoría de la gente las va a entender, ¿no? El lenguaje tiene una gran parte en nuestra vida, quizá porque es familiar, no solemos observarlo y lo damos por sentado, como hacemos con el respirar o con el andar. Sin embargo, hay una diferencia, y es que en la escuela ya nos enseñan que respirar y caminar son cosas muy complejas, que cuando uno se pone a estudiarlas, entra realmente en un montón de procesos que no son perceptibles directamente. Sin embargo, esta es una preocupación mía grande, yo creo que lo que la escuela hace con el lenguaje, en nuestra experiencia escolar, es reafirma esta idea de que todo es obvio, de que no hay conflicto, de que no hay problema a resolver y que todo es sencillo, patente y obvio. Es decir, yo pienso que la escuela es una gran desanimadora para la investigación del lenguaje, ¿no? Y por eso cuando la gente viene a una universidad, por ejemplo, cuando les doy clases, siempre les digo, es mejor que olvidéis, a lo mejor alguien ha tenido suerte, pero en general es mejor olvidar todo lo que aprendisteis y vamos a empezar desde cero y veréis que hay un montón de problemas que no entendemos y hay un montón de cosas extrañas. Bien,
este problema es tan llamativo en lingüística, espera, antes de que me pase aquí, que aunque no conseguí dar con la cita exacta, pero recuerdo muy bien que hay un libro muy antiguo y muy difícil de conseguir, La explicación en las ciencias de la conducta, donde hay, esto es una contribución de capítulos, es un libro de los años 70, y entre las contribuciones pues hay muchos neurocientíficos de la época, psicólogos, etc., y un capítulo de Chomsky. Y Chomsky, él mismo, hace esta misma reflexión que hace Bloomfield. Dice, hay una dificultad muy grande en intentar persuadir a la gente de que el lenguaje necesita una explicación profunda y seria. Y él, que es muy poco dado a hablar de cosas de arte o de literatura o de crítica literaria incluso, en ese capítulo apela al formalismo ruso. Es la única vez en la que le he visto hacer una apelación así. Y dice, mira, de la misma manera que el formalismo ruso lo que nos muestra es que hay que hacer el objeto extraño, y parte de lo que el arte hace, esto es sabido, lo comparten muchas teorías del arte, es hacer al objeto que vas a percibir, conviértelo en algo extraño, como si lo vieras de nuevas, ¿no? Y lo que Chomsky comenta es esencial hacer este ejercicio cuando vas a entrar a estudiar el lenguaje, por ejemplo. Y la cita, lo tenía en el resumen, de Víctor Shklovsky, por si alguien lee ruso, yo lo he puesto ahí arriba, no sé cuáles son las probabilidades. El propósito del arte es transmitir la sensación de las cosas tal y como son percibidas, no como son conocidas. La técnica del arte es hacer extraños a los objetos, hacer difíciles las formas, incrementar la dificultad y duración de la percepción, porque el proceso de percepción es un objeto estético en sí mismo y debe ser prolongado. Entonces, esta idea es importante trasladarla al lenguaje. Esa es la primera cosa que un lingüista, por ejemplo, tiene que aprender a hacer, ver al lenguaje como algo extraño. Hay una cosa que sucede mucho en lingüística, y esto yo cuando era estudiante en el MIT, este lamento lo oía mucho, ¿no? Alguien, por ejemplo, que era nativo de francés y venía y decía, ¡jo! Claro, es que si uno hablara hopi o navajo, claro, eso está lleno de fenómenos para estudiar, pero en el francés, ¿yo qué voy a estudiar en el francés? Todo está estudiado. En realidad lo que está diciendo es, esto es mi lengua nativa, a mí me parece totalmente automática y natural y creo que no hay nada que explicar. Cuando me enfrento a los datos de una lengua que no es la mía, que es cuando la extraño, ahí empiezo a ver un montón de cosas que debería explicar. Entonces, esta es una primera cosa que yo creo que lo estoy concentrando en lingüística, pero creo que esto lo podemos decir en general del arte y de la ciencia. Bien, un ejemplo, el arte. Yo creo que sobre todo el arte del siglo XX, principios del siglo XX, ha trabajado, hay muchas facetas artísticas donde ves este intento de hacer a los objetos extraños de manera consciente, separar lo que es la representación del objeto en sí, la forma de su sentido. Un ejemplo es este cuadro de Magritte, muy famoso, que tiene la representación de una pipa y debajo nos dice, esto no es una pipa. Esto es una cosa que al principio nos sorprende, pero Magritte tiene toda la razón del mundo, porque efectivamente esto no es una pipa, es la representación de una pipa. Bien, este es el primer trabajo que hay que hacer cuando te acercas al lenguaje. ¿Ah? Veréis que el lenguaje es una representación de otra cosa. Perdón. Entonces, ahora quiero escoger al personaje, presentaros al personaje que he escogido un poco para hacer esta reflexión. Y es Gertrude Stein, que creo que es, bueno, realmente es difícil de leer, nadie va a negar que Gertrude Stein es difícil de leer, pero hay muchos escritores que son muy difíciles de leer. Joyce es uno que nos viene inmediatamente a la cabeza, que Joyce está en la cumbre de la literatura, vamos a decir, cuando en realidad muchísima gente no lo ha leído. Stein es muy similar, solo que yo creo que la significación de Stein y lo que aportó a la literatura es algo que se conoce en círculos muy pequeños, pero yo creo que es muy importante. Y es muy importante para la clase de reflexión que os quiero traer yo aquí hoy. Entonces, la primera cosa que hay que saber de Stein es que, como dice Lehrer en el libro Proust was a Neuroscientist, que no sé si habéis leído, es un libro bellísimo, el arte de Stein nace de su ciencia. No es ciencia que nace del arte, aquí es arte que nace de ciencia. Porque Stein, cuando estaba de undergraduate estudiando, estuvo, por ejemplo, en el laboratorio de psicología de William James, trabajó ahí, publicó trabajos, y poco después se fue al laboratorio de neuroanatomía de Franklin Moll, que era un neuroanatomo muy famoso de la época,
Y en ese laboratorio sabemos que Stein ya estaba expuesta a la idea de las neuronas como redes que se conectan, que en aquella época era totalmente nueva. Entonces sabemos que Stein tenía un conocimiento científico no solo a nivel usuario, como se suele decir, sino que era alguien que estaba implicada en la investigación. Y hay, en particular, os voy a enseñar los artículos, aquí tiene 2 artículos que publicó. Uno era el artículo que publicó en 1900... ¡Ay! Perdón, están cambiados, esto yo lo hago continuamente. Flip de los disléxicos, lo hago siempre, tengo que repasar todos mis emails, perdón. 1896, está mal, en Psychological Review. Este es un artículo que se piensa que Stein aquí no tuvo mucha implicación, pero quiero que veáis que Stein estaba preocupada, como estaba mucha gente en aquella época que trabajaba en la psique humana, sobre lo inaccesible. ¿Cómo acceder a lo inaccesible en la psique humana? Y los automatismos motorios eran entonces, se pensaba que quizá pudieran llegar a ser una herramienta para acceder a lo inaccesible en la psique humana. El artículo que sí es suyo es un artículo que se publica, a ver si he puesto, bueno, ahora la fecha está bien, que se publica inmediatamente después, y aquí Stein está explorando, y también ha salido en una de las presentaciones anteriores, en la escritura automática. Stein comienza a trabajar en la escritura automática como un trabajo científico, porque había esta idea que, como veréis, ella yo creo que da con la respuesta correcta, y es que tal cosa no puede existir, contra lo que pensaban los surrealistas y otros científicos, y es que se pensaba en aquella época que si dejábamos fluir a la psique sin ningún control, podríamos acceder a lo inaccesible, a lo inconsciente, a lo automático, a lo intuitivo, al final. Y estos ejercicios en escritura automática tenían como objetivo intentar revelar datos que tuvieran interés en este sentido. Bien. Lo que Stein concluyó, después de trabajar en esto, y en esto estaba en desacuerdo con William James, era que la escritura automática no existía y no podía existir. Y esta es su cita, vamos a verla un poco. Lo que yo produje en estos trabajos, o lo que mis sujetos produjeron en estos trabajos, no eran casos de escritura automática, eran ejemplos, y esa X, eso es la forma en que ella escribía, está verbatim. Eran ejemplos de una cierta distracción de la atención que entra ahí para facilitar el acto de creación. Esto es como lo entienden William James y los demás. Lo que Stein nos dice es, él, William James Solomon y yo, no estamos de acuerdo en esto. Luego hice más experimentos sobre la escritura automática y llegué a la conclusión de que no hay casos reales de escritura automática. La escritura, y esta es la frase final la que me interesa, la escritura para la persona normal es una actividad demasiado compleja para que se pueda llevar a cabo automáticamente. Stein tiene razón. Y los que no tenían razón eran quienes pensaban que la escritura automática, tal y como la concebían, existiera. Bien, entonces, ¿qué es lo que descubrió Stein? Pues lo que descubrió, y os va a sonar muy fuerte, pero realmente yo cuanto más lo he mirado, más creo que esto es lo que ella descubrió. Descubrió la gramática. Descubrió la gramática tal y como la entendemos hoy. Descubrió la gramática no como algo que te enseñan en la escuela porque no sabes hablar bien y te tienen que enseñar a hablar mejor, sino la gramática como ese conocimiento intuitivo, no accesible al consciente, que tenemos de cómo funcionan las reglas del lenguaje. Esto que hoy en día, bueno, estamos bastante habituados a saberlo, en esta época era algo totalmente desconocido, y es importante, cuando uno se va a leer las fuentes es cuando ves qué profundamente desconocido era esto en aquella época. Y sin embargo, Stein hizo este descubrimiento y 10 años después se fue a hacer literatura, y toda su literatura es un intento de enseñarte esto que no puedes ver. Y esto que no puedes ver es realmente la gramática. Pero quiero que veáis, esto es un trabajo de Stein, que se titula Poesía y Gramática, y aquí lo que nos dice, básicamente lo que nos dice, es una pena que no
que no hubiera programas de lingüística entonces, porque lo que Stein está diciendo en esta cita es: a mí me gustaba la sintaxis y yo en la escuela la cosa que más me divertía era hacer diagramas de oraciones, es decir, destriparlas y ver qué estructura tienen. Entonces, aquí vemos que aunque en la época todavía, esto daría para otra charla, cómo evoluciona la manera en que deconstruimos o analizamos la estructura del lenguaje. En esta época había varios modelos en Estados Unidos que se utilizaban y se llamaba sentence diagramming y se hacía en la escuela. Y Gertrude Stein, en esta cita lo veis, dice que era la cosa que más le gustaba en la escuela, pero hay muchas citas en la obra de Stein donde continuamente ella nos está diciendo que lo que más le gusta del trabajo con el lenguaje y de la literatura es precisamente manipular esto, que ella rara vez usa la palabra gramática, de hecho por eso he traído esta cita, porque es la única donde la usa. Bien, es una cita de Wagensberg que me gusta mucho y que ya la has usado en tu charla anterior. Entonces, una es que la ciencia puede comprender sin intuir, de acuerdo, y otra cosa es ciertamente que el arte intuye sin comprender. En el caso de Stein, de la relación que tiene su obra con la ciencia en un sentido y en otro, yo creo que las dos se dan. Están las dos, una hablándose a la otra continuamente. Porque en realidad lo que ella está haciendo, está trabajando en un territorio donde no había mapa en esta época. Bien. Fijaros qué objetivo se plantea Stein. Stein quiere llegar a trabajar en su literatura con la gramática, eliminando el sonido y el sentido. Para un lingüista hoy en día, bueno, pues sí, sabemos que podemos, de hecho podemos analizar y concebir la gramática sin sentido y sin sonido, lo podemos hacer. Y sabemos cosas de la gramática que no tienen que ver ni con el sonido ni con el sentido. Pero una afirmación de ese tipo en la época de Stein, que veis que muere en los 40, es algo realmente revolucionario, yo pienso. Y es algo a lo que yo creo que poca gente le ha prestado atención. Lo que ella quiere hacer con su escritura, y tiene mucho que ver con Picasso y con lo que Picasso está haciendo con su pintura, y Stein conscientemente lo ve así. Stein ve conscientemente su escritura como formando parte de lo que está sucediendo en las artes plásticas y en la música en aquella época. Y es un intento, bueno, son muchas cosas, pero me voy a centrar en una que a mí me interesa, y es un intento de separar la forma del sentido, tal y como habitualmente estamos acostumbrados a concebirlo. Por ejemplo, en pintura se empieza a querer representar la luz, no los objetos, sino la luz, conceptos como esta, formas que nosotros no percibimos pero que creemos que están debajo de nuestra percepción. ¿Qué es lo más esencial que yo necesito para entender qué estoy intentando representar? Bien, pues en pintura y en música, yo creo, sobre todo en pintura, esto trae una enorme transformación. Sin embargo, en literatura, y esto es una idea que querría arrojar aquí a ver qué hacemos con ella, si nos interesa pensar en ella, y es que en literatura no lo podemos hacer. Y yo creo que Stein se da cuenta, y de hecho en sus escritos dice cosas que pueden interpretarse así. Es decir, yo puedo tomar la pintura, que normalmente en la historia de la humanidad se ha usado para reflejar la realidad, de modo mágico o no, es igual, pero siempre estoy pintando algo, y puedo hacer un cambio de paradigma artístico donde me voy a centrar en la propia forma de la pintura. No me importa tanto qué es lo que estoy representando, no me importa tanto su sentido. Me voy a parar a ver qué forma tiene para intentar unirla con otros sentidos distintos. Bien. En literatura esto es mucho más difícil de hacer, y por eso Stein continuamente repetía: parece que mi escritura es que me he sentado como una tonta y me he puesto a escribir, pero es una escritura muy difícil. Y sí lo es, porque lo que ella está intentando averiguar es si puedo hacer una literatura que trabaja con la gramática y deja a un lado el sonido y el sentido. Y el problema es que con el lenguaje intuitivo, este que nosotros tenemos, este que nos hace homo loquens, no puedo separar la forma del sentido, porque siempre voy a leer un sentido, haga lo que haga con mi forma, un sentido lingüístico.
Bueno, entonces aquí hay una cita de Meyer, este es un libro muy bello, yo creo, también sobre Gertrude Stein y su relación con la ciencia, ¿no? Y lo que Meyer nos dice es exactamente eso, que Stein conscientemente está intentando hacer lo mismo que alguien como Picasso está intentando hacer. ¿Qué es la parte más esencial que puedo tomar del lenguaje real, no del lenguaje plástico? ¿Y cómo puedo hacer que cuando alguien está leyendo se encuentre con la forma y la vea extraña? ¿Vale? Bien. Entonces, un ejemplo de su literatura, que parece... este es un buen ejemplo, yo creo. Hay una traducción, son Tender Buttons, que es el primer libro de Stein que tiene un poco que es un poco leído y tiene un poco de aceptación. Y esta es la traducción de Esteban Pujals del comienzo de este libro. Y en este libro, voy a coger la versión en español, tenemos una garrafa, es decir, cristal ciego. Entonces, un tipo de vidrio y un primo, una gafa, y no extraño en modo alguno un único color dolorido o la tendencia de un sistema a señalar. Todo ello no sin orden, no ordinario en absoluto, en no aparentar. Se va extendiendo la diferencia. Bueno, hay muchas maneras en las que yo podría interpretar esto, ¿ves? Porque Stein está intentando quitar el sentido ahí. Pero a la vez hay un sentido que Stein obviamente le está dando a la entrada de este libro. Y es que está hablando de algo que parecería transparente, pero no lo es. Y el lenguaje, para nosotros, es así. Se nos hace transparente, pero no lo es. Las palabras que usamos son abstracciones que están abstracciones muy separadas de los conceptos que manifiestan. Y de esto normalmente no nos damos cuenta porque a nivel de percepto nos parece que cuando yo digo gafa estoy diciendo esto. Así es como percibimos el lenguaje, cuando en realidad lo que está sucediendo es algo muchísimo más complejo, que tiene muchísimos más pasos. Entonces, otra vez estamos en esta idea. Lo que Stein está intentando hacer con su literatura es hacernos ver que cuando yo digo gafa o garrafa, da lo mismo, mira, aquí la tenemos, la palabra no es esto. La palabra es, a lo sumo, una representación parcial de esto, muy parcial. Bien. Entonces, esto es una cita de Lehrer. He traído citas largas para la charla de la mañana, por si las queríamos luego comentar, entonces luego tengo dificultad para leerlas. Pero bueno, Lehrer lo que nos dice, y yo estoy de acuerdo con su interpretación de qué es lo que está haciendo Stein, es Stein trabaja en lo que eran los principios más embriónicos de lo que llamaríamos la psicolingüística o la neurocognición del lenguaje. Mucho de su trabajo parte de ahí. Y lo que descubre es que el lenguaje, por más automático que lo convirtamos, por más que lo queramos separar de nuestra atención o de una intención comunicativa, nunca es una especie de vidrio transparente que nos permite ver el pensamiento que está dentro. Y en esto, Stein está por delante de lo que pensaban psicólogos de la época como William James, porque Stein se da cuenta de que entre esa representación que es el lenguaje y el contenido que transmite, hay un montón de niveles y de complejidades que todavía en su época no se conocen y hoy en día solo conocemos parcialmente, de hecho. Bien, entonces, cuando lo que ella quería hacer era escribir cosas que no tenían sentido, ella se da cuenta que todo lo que escribe al final tiene sentido. ¿Por qué? Porque aunque estemos mezclando palabras que no van juntas, por ejemplo, botones blandos, bueno, Clara Martín nos va a hablar de metáforas y de sorpresas de este tipo, pero incluso cuando decimos algo como botones blandos, esto tiene sentido. Hay cualquier combinación de palabras que yo ponga dentro del lenguaje, inevitablemente lo vamos a percibir como teniendo sentido. Pero esto es precisamente porque el lenguaje es instintivo a nosotros y porque no podemos evitar buscárselo. Y esto es lo que Stein descubre, pero a la vez descubre que esto se debe a la propia estructura de nuestro lenguaje y a la parte de la estructura que siempre se nos hace más invisible. Entonces, yo creo que sí que es cierto, como dice Lehrer, que lo que Stein descubre es que el lenguaje tiene una estructura y que esta estructura es consustancial a nosotros y no nos podemos escapar de ella.
y de ahí en adelante su obra literaria mayormente es una exploración de esta estructura. Y mucha de su exploración, este es el viaje de vuelta, es una exploración que luego ha tenido impacto en la lingüística. Quiere decir que hay muchas cosas que han pasado después en la lingüística que van de la mano de lo que Stein hace. Por ejemplo, y como no voy a hacer una lección de lingüística muy larga, las cosas de lingüística las voy a pasar más rápidamente. Por ejemplo, el hecho de que el lenguaje es un sistema, algo que, bueno, ya desde Saussure, por ejemplo, ya está totalmente aceptado. Bueno, en la época en la que está trabajando Stein, esto no es para nada obvio. Si leemos la obra de la mayoría de los lingüistas de la época, la palabra sistema no aparece. O sea, aunque tú ves que lo que ellos están analizando es en realidad un sistema. Más aún, la gramática es un sistema invisible a nuestra mirada. Para que podamos ver la gramática, tenemos que sacarla y mirarla así. Si no, se nos hace invisible. Y esto intentaré daros algunos ejemplos reales de que esto es así. Y por tanto, el conocimiento lingüístico es un ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más claros de conocimiento intuitivo que nosotros tenemos. La escuela nos quiere hacer pensar que el conocimiento del lenguaje, bueno, al menos la escuela que yo conocí y que la mayoría de la gente que yo conozco ha conocido, nos intenta dar la idea de que el conocimiento lingüístico es algo que se nos cuenta, que se nos da, y sin embargo no es así. El conocimiento lingüístico es algo que ya lo traemos nosotros, lo desarrollamos nosotros. Bien, voy a ir más rapidito. Esto va totalmente de la mano con lo que va a suceder muchos años después de la muerte de Stein. Y es, bueno, este es un ejemplo de Chomsky, pero en esta época hay más gente que se está dando cuenta que el lenguaje no es un encadenamiento de palabras, que es lo que la mayoría de la gente piensa. El lenguaje es estructuras. ¿Y dónde están estas estructuras? Bueno, esto lo voy a pasar rápido. ¿Dónde están estas estructuras escondidas? Y con esto voy a terminar, probablemente voy a pasar más rápido. Voy aquí. Este es el contraste que os quiero enseñar. Estos son mapas de densidad de palabras, son muy bonitos y los usan en muchos sitios. Y esto es un mapa de densidad de palabras hecho con la Wikipedia en inglés. Tiene una trampa. Para hacer este mapa de densidad de palabras, hay un montón de palabras que primero las filtramos y las dejamos fuera. Si no hiciéramos eso, como ya expliqué, esto lo he tomado de la charla de Naucas, mi mapa de densidad de palabras sería ese. ¿Por qué? Porque estas son las pequeñas palabras invisibles a las que no les hacemos ningún caso. De hecho, hay experimento tras experimento que muestra que a veces ni las vemos, que son precisamente las responsables de organizar esas estructuras. Y esas son las palabras que preocupaban a Stein. Se ha dicho en algún lugar, y yo creo que sí que es cierto, que Joyce, que también parece un gran revolucionador del lenguaje, en realidad trabaja solo en la clase abierta de las palabras, nombres, verbos, adjetivos, hay muchas riquezas, pero Joyce no manipula la gramática de su lengua, no hace ningún intento de cambiarlo. Stein, o sea, él trabajaría en estas palabras. Stein es una de las pocas escritoras que ha intentado trabajar sobre estas, sobre la gramática. Bueno, como dicen que tengo muy poco tiempo, esto me lo voy a dejar para la tarde, y simplemente os quiero dejar con... Te lo voy a dejar para la tarde. Aquí. Una reflexión, bueno, esto es también de Stein, que lo haremos la tarde. Y es que yo creo que, con esto acabo, que el hecho de que somos especie lingüística, somos la especie lingüística, hace, y yo creo que hay algún escrito de Jorge que estuve viendo el fin de semana, donde hablabas de que cuando las formas tienen ritmo, entonces va un poco con esta idea. Estamos condenados a ver ritmos y patrones, esto por un lado, estamos condenados a buscar formas, patrones, entiéndase, y estamos condenados a adscribirles sentido a esas formas. Y todo esto, especulo, ya que yo creo que en un workshop podemos especular, se debe precisamente al instinto del lenguaje. Y aquí lo voy a dejar. Gracias. Era el tiempo, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Perdona que te haya cortado. No. Bueno, continuamos esta sesión con Emanuel Lizcano Fernández, es licenciado en Ciencias Exactas y doctor en Filosofía de la Ciencia.
Ha sido investigador en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Matemáticas y Filosofía y posteriormente de Sociología del Conocimiento en la UNED y profesor de la Escuela Contemporánea de Humanidades. Es conferenciante habitual, colabora en diversos periódicos y revistas, fue el fundador de la revista Archipiélago. Sus libros tratan sobre las formas creativas del saber y la contraposición entre el conocimiento experto y los saberes populares. Entre ellos destacan Metáforas que nos piensan, sobre la ciencia, democracia y otras poderosas ficciones, e Imaginario colectivo y creación matemática, la construcción social del número, el espacio y lo imposible en China y en Grecia. Muy bien. Bueno, Egunon, buenos días a todos. ¿Esto no va? ¿Ahora va? Sí. Quiero agradecer a Gustavo y al proyecto de Mestizajes y todos los que hay detrás de él esta ocasión de debate, que efectivamente la conversación y la discusión es la mejor manera de generar conocimiento. Y quiero disculparme por anticipado porque de lo que pienso contar, o tengo intención de contar, seguro que acabaré contando cualquier cosa menos lo que pone en este guión. El tiempo del reloj y yo estamos peleados desde el principio, he tirado la toalla, o sea, he decidido que he perdido la batalla y he asumido que vivo en un tiempo que no es una matriz en la que se dan las cosas, sino que es un tiempo que es propiedad de las cosas. Cada cosa tiene su tiempo, como decía el Eclesiastés, ¿no? Su tiempo en el amar, su tiempo en odiar, su tiempo en nacer, su tiempo en morir. Hay tiempo de cerezas y hay tiempo de higos. Y yo me muevo más en ese tiempo de las cosas, con lo cual te pido, por favor, que me des puerta en cuanto a las cosas se hayan tomado demasiado tiempo. La idea central que quiero un poco argumentar y desarrollar es que, como efectivamente decía Jorge esta mañana, seguramente estas tres dimensiones que son el arte, la literatura y la ciencia han estado unidas en todas las culturas desde el principio. Han surgido de una misma matriz que los sociólogos o algunos llamamos el imaginario colectivo de esa cultura. Se suele plantear que se han ido escindiendo, divergiendo, separando, y desde luego uno de los hallazgos de este tipo de reuniones es volver a hacerlas converger. Bueno, mi idea, así dicha pronto y mal y con afán provocativo, un poco todo lo que voy a decir está más orientado en la manera de decirlo, a provocar el debate y el rechazo que a otra cosa. La idea central sería el que esa divergencia progresiva es algo exclusivo de una cultura, de una parte muy pequeñita del planeta, que es la que se creó en Centro Europa y las Islas Británicas, y que es más una divergencia institucional, de manera que hoy puede haber facultades de físicas, facultades de letras, facultades de no sé qué, pero que en la práctica esa escisión no se ha dado nunca, y que si hoy cada una de las ciencias, de las artes o de las letras es como es porque siempre, a lo largo de toda la historia, esa imbricación, ese entrelazamiento entre literatura, arte y ciencia o conocimiento riguroso no ha dejado nunca de darse. Y lo voy a intentar ejemplificar con algunos casos. El mismo hecho de que si nos paramos a pensar en la palabra contar, cómo se cuentan cuentos y se cuentan cuentas, y es la misma palabra con la que se cuentan cuentos y se cuentan cuentas, nos pone bastante en la pista de cómo la aritmética y la narración, la matemática y la literatura nunca han dejado de hacer lo mismo, nunca han dejado de hacer lo mismo. Y claro, esto tiene derivaciones potentes. Por ejemplo, que si hay muchas maneras de narrar, contar cuentos, contar historias,
también debería haber entonces muchas maneras de contar cuentas, es decir, muchas matemáticas, ¿no? Ese quizá es uno de los problemas de este tipo de discusiones, es los tabúes que nos impone la cristalización del lenguaje a través de las instituciones. La matemática es la matemática. Yo, los ejemplos que me dé tiempo contar, son fruto de esa actitud estética de la que hablaba Itziar, que es el extrañamiento. El extrañamiento. Yo había estudiado la carrera de matemáticas, me parecía demasiado bonito aquello para ser verdad. Y lo que pasa es que no sabía cómo buscarle los 5 pies al gato, ¿no? Tuve que extrañarme y dedicarme a hacer una cosa que ahora ya está institucionalizada, que son etnomatemáticas, las matemáticas de distintas culturas. Entonces me fui a China, me fui a la zona centroamericana maya, me fui a conocer a los Yoruba y a los Wolof. Y llegó un momento en que volví aquí y me puse a ver lo que yo había estudiado de matemáticas y dije, qué raro es todo esto, qué raro es, qué extraño me suena. No, tuve efectivamente que hacer lo mismo que Sten con el lenguaje, ¿no? Salirme fuera, que eso se puede hacer de distintas maneras, viajando mentalmente. Yo me fui a la China de la época de los primeros Han, que evidentemente es un viaje mental, no puede ser de otro tipo. Y ese extrañamiento fue el que me permitió ir viendo que había muchas matemáticas, es decir, tantas maneras de contar cuentas, como de contar cuentos, ¿no? Y eso pues es lo que a mí personalmente me ha permitido ir viendo cómo nuestra propia matemática, que es el lenguaje ideal, con el que la ciencia construye su objetividad, su supuesta representación correcta de la realidad y demás, es una narrativa. Lo que pasa es que como es nuestra narrativa, y además todo el planeta ha ido convergiendo, efectivamente, como decía Jorge, pero yo creo que no convergiendo por una especie de asunción acumulativa y dialéctica que haga progresar las cosas, sino por vía política y militar directamente. No sé por qué lo político y lo militar aquí todavía no ha aparecido, pero esa convergencia ha sido fundamentalmente una imposición. Yo no puedo olvidar lo que cuenta, como las cosas tienen su tiempo, y ahora me voy por otro lado. Vargas Llosa, creo que es en la Guerra del Fin del Mundo, cuando cuenta la revuelta de los quiebraquilos en el nordeste brasilero, que cuenta los quiebraquilos eran una serie de tribus nordestinas que se levantan contra el kilo, lo cual me parece precioso, no contra la balanza, rompen balanzas efectivamente, eso es lo simbólico, pero su revuelta no es contra el objeto material balanza, es contra el concepto abstracto kilo. Y Vargas Llosa dice que eran unos utópicos, porque la realidad era el sistema métrico decimal que los colonizadores franceses y británicos estaban llevando al Nuevo Mundo, porque era un sistema racional y demás. Es decir, lo utópico no era eso que no existía en ningún lado, que era el sistema métrico decimal, sino que lo utópico era lo que tenía el topos, el lugar en el nordeste brasilero, con lo que la gente pesaba. Y pesaba, claro, evidentemente, para cada tipo de objetos que eran intercambiables entre sí, había un sistema de medida, de manera que objetos que no se podían intercambiar entre sí, porque pertenecían a dos sistemas clánicos o clasificatorios diferentes, había diferentes sistemas de medida, de manera que la medida se pegaba a lo medido. Era una propiedad de lo medido, no aquello en lo que lo medido tenía que encajar a la fuerza. Entonces Vargas Llosa le pega la vuelta a la cosa. Utópico es lo que está haciendo realmente la gente, y en cambio lo real y racional es lo que se está intentando imponer con esa imagen con la que empieza Alejo Carpentier, el siglo de las luces, tan bonita, ¿no? El navío, la gran galera que va a llevar la nueva racionalidad ilustrada al Nuevo Mundo, y en el mascarón de proa la guillotina.
como sistema más racional, evidentemente, de matar al otro porque era el corte más limpio y producía objetos claros y distintos como quería Descartes, en vez del desmembramiento y el descuartizamiento, que era muy poco racional porque siempre dejaba ahí residuos, hilachas, no era, estéticamente no era racional aquello. Bueno, pues digo que no creo que esa convergencia planetaria sea fruto de una ampliación racional que va incorporando, sino que sencillamente en cantidad de casos se ha ido produciendo por exterminación de las disidencias y de las oposiciones o de las alternativas. Afortunadamente algunas han seguido y siguen vivas y son las que permiten en muchos casos que efectivamente ese extrañamiento pueda todavía darse y ver desde otros lugares problemas que hoy tiene la ciencia y generar soluciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, el problema con el que se encontró la matemática con Cantor y demás, de todas las paradojas de los conjuntos infinitos, se ha podido resolver gracias a que todavía algo del pensamiento chino sigue latente en algún lado, aunque en todas las universidades chinas evidentemente se enseña la misma matemática que se enseña en nuestras escuelas y que se enseña en todo el planeta, ¿no? Muchas veces ocultando que muy buena parte de esa matemática no hubiera sido posible sin la matemática china, pero eso nunca se cuenta, ¿no? Matemática, por cierto, radicalmente diferente, ¿no?, a la nuestra. Veremos a ver si me da para poner algún ejemplo. Mi idea es ver esto en dos campos. El primero, el de la matemática, que es el en el que yo me he formado, del que me he extrañado y contra el que he vuelto, o me he revuelto. Y después ampliarlo al campo de las llamadas ciencias naturales o empíricas, si me dan tiempo el tiempo de los objetos que vaya desplegando. Voy a verlo a dos niveles o con dos registros fundamentales. Uno, un nivel gramatical, fundamentalmente semántico y sintáctico, cómo se han ido entrelazando aspectos gramaticales con aspectos formales de las matemáticas, con aspectos estéticos y por otro lado a nivel retórico, de organización del discurso y de estrategias retóricas del discurso. Para el primer nivel he cogido una imagen que además fue la que yo intenté trabajar cuando empecé a hacer la tesis doctoral, que después evidentemente nunca volví sobre ella, que es el concepto de número imaginario. Concepto de número imaginario, que es un concepto que se desarrolla en el siglo XVII entre los matemáticos, que se llama así porque Descartes dijo, o Descartes, que hay números que son imaginarios porque solo existen en la imaginación. Después veremos dónde narices existen los demás números, porque yo nunca los he visto por ningún sitio. Y para Leibniz, más potente todavía, les llamaba centauros ontológicos. Son centauros ontológicos porque son híbridos entre el ser y el no ser. Bueno, si hubiera tenido más fortuna la metáfora leibniziana, hoy estaríamos hablando de cálculo con números centauricos. Y a todos nos parecería un concepto como muy limpio y muy claro, ¿no? Nos ha tocado el de imaginario, se ha lexicalizado eso y ya por los números imaginarios, como dice Sokal, pues, si aquí tiene su axiomática y su estructura de grupo y no sé qué, no sé cuánto, está claro lo que son. Vamos a ver si está claro lo que son. Me interesó el tema de los imaginarios. Bueno, a lo mejor tengo que contar un poco qué es un número imaginario. O cómo se enseña en la escuela, en las facultades, lo que es un número imaginario. Un número imaginario es un número que efectivamente es imposible. Es un número, es la raíz cuadrada de un número negativo. Eso no puede ser, porque la raíz cuadrada de un número es otro número que al elevarle al cuadrado, a la segunda potencia, nos da el número inicial.
Pero si es un número negativo, al elevarlo al cuadrado, siempre da positivo. Con lo cual, la raíz cuadrada de un número negativo no puede ser ningún número, porque fuera el que fuera, al elevarlo al cuadrado saldría positivo y el que tenemos dentro de la raíz cuadrada es negativo. Vale para el que venga de letras y... Es decir, es un número imposible, es imaginario, solo existe la imaginación. Hay que tener mucha imaginación, de todas maneras, para imaginarse como narices puede ser eso, pero vale, así se le llama. Yo creo que les hubiera llamado centáuricos. Me interesó la cosa porque, hurgando así a primera vista, me encuentro a una serie de algebristas del Véneto, de la zona lo que hoy es Venecia, en el norte de Italia, algebristas e ingenieros que tienen la genial idea de decir, vale, o sea, esto no hay manera de saber lo que puede ser, es imposible que sean, pero vamos a imaginar que sí, que existen. Vamos a definir unas reglas de cómo se operan entre ellos. A la raíz cuadrada de -1 le llamo i, que es la inicial de imaginario. Defino cómo operan, cuánto es i más i, y por i, y dividido por i, no sé qué, y al cuadrado, lo defino. Y entonces, con eso, cuando me salgan en una ecuación una raíz de -9, pues da lo mismo. Pongo ahí el factor de i que corresponda y sigo operando como si yo supiera lo que es i. Bueno, pues resolvían así las ecuaciones del cálculo de resistencia de materiales para los puentes y el puente iba y se sostenía. Estaba hecho con magnitudes que solo existen en la imaginación, pero por encima pasaban carros. Y resulta que es un momento en el que en esa misma zona del Véneto está empezando a desarrollarse lo que se ha llamado manierismo en arte, que consiste más o menos en lo mismo. Crear una ficción que construya realidad. Igual que el número imaginario es un número ficticio, imposible incluso, pero que permite construir un puente material y con una capacidad de resistencia que la puedo calcular y medir precisamente con las ecuaciones en las que hay números imaginarios, pues el manierismo viene a hacer lo mismo. O sea, son estas imágenes de Arcimboldo, en el que un montón de plátanos y frutas y no sé qué, dispuestos convenientemente y vistos a una cierta distancia, pues es el retrato de un señor, ¿no? La invención de la perspectiva de la que hablaba Jorge no es más que un truco, una ficción, para que parezca que eso es real, el cuadro. Cómo se construye realidad por medio de ficciones. Y eso era lo mismo que estaban haciendo los algebristas ingenieros de la época en este momento. Pero claro, que por eso me acabé en China, porque se pone a analizar cada uno de los elementos que constituyen un número imaginario, raíz cuadrada de -3, -9, por ejemplo. Ahí se empieza a encontrar una serie de cosas, raíz cuadrada, -9, que sí, son como muy evidentes, como tú decías, es ese lenguaje en el que no nos paramos, porque si uno se parara a pensar en lo que dice, no diría nada. Es que eso de entrada. O hablamos sin saber lo que decimos, es decir, o dejamos que el lenguaje fluya, o como nos paremos a intentar ver cómo es lo que estamos diciendo, de la segunda palabra no pasamos. A mí fue más o menos lo que me pasó con los números imaginarios, que me dije, bueno, y la raíz cuadrada de -9, vamos a ver, raíz cuadrada. Y aquí es donde entra el tema de las metáforas, y en esto yo enfatizaría ¿A qué hora he empezado? Me quedan. O sea, no es que lleve 10 minutos, sino que me quedan 10. Vale. Que es una dimensión o un registro de la metáfora que es uno en el que tú has dejado un poco de lado, pero que a mí es el que más me interesa. La metáfora planteada como la planteas tú, que es como la suelen plantear los Lakoff y Johnson y los cognitivistas, A es B, que efectivamente es uno de los casos que deriva Aristóteles de la analogía de la que surge la metáfora. A mi modo de ver es la metáfora, no voy a decir menos interesante, pero menos eficaz. A es B,
ese es, que además el verbo ser tiene tela, es el verbo menos verbo de todos, es el que indica esencia, o sea, es un verbo que es un sustantivo. Pero ese es, efectivamente, junta los dos extremos de la metáfora, pero en el mismo gesto en que los junta, los separa, está ahí en medio puesto. A un lado está, a otro lado está B y en medio está es. Las otras posibles metáforas que se derivan de la misma analogía, como plantea Aristóteles, tienen la fuerza de que no ponen el verbo es, sino que sencillamente funden directamente los dos polos. Ese fundir los dos extremos es lo que ha hecho que, por ejemplo, pues a mí me lleven a hablar de estas cosas empresas de publicidad o políticos o que quieren aprender retórica y cosas de estas. Esa fusión de los extremos al suprimir el verbo es lo que permite que cantidad de metáforas nos pasen desapercibidas. Que creemos que estamos hablando propiamente cuando es una metáfora la que está hablando impropiamente a través de nosotros. Yo por eso al último libro mío le llamé Metáforas que nos piensan, porque creemos que estamos pensando y es ya todo un esquema lexicalizado, es decir, convertido en lenguaje corriente y moliente, que no percibimos, por lo tanto, como tal, el que está pensando a través de nosotros. Somos sus pequeñas marionetas por las que él puede seguir sobreviviendo, expulsándose y corriendo de boca en boca y repitiéndose indefinidamente, ¿no? Esto viene a cuento de lo de la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Uno se va a los textos de Euclides, de Aristóteles, y de lo que hablan literalmente es de la raíz del cuadrado. La raíz del cuadrado. Cuadrado tiene raíces, como una lechuga. ¿Alguna vez habéis pensado que ese concepto tan limpio, tan matemático, tan falto de ambigüedad que es la raíz cuadrada, tiene esa potencia poética que es que un cuadrado echa raíces? La raíz cuadrada es el lado del cuadrado, porque el lado, como dicen las traducciones latinas de los textos de Euclides, el lado es la sustancia de la que se alimenta el cuadrado. Como la planta se alimenta de la raíz. La raíz es la que aporta la sustancia a la planta. Bueno, como lo voy a desarrollar más esta tarde ya con imágenes y demás, solo caer en eso, en que escondidas detrás de esto ya es una apuesta o una conjetura o una hipótesis, si lo queremos decir más científico, yo me apuesto lo que sea, a que no hay concepto elemental, ni en ciencia ni en matemáticas, que una vez que uno se pone a rascar, no acabe saliendo debajo una metáfora. Otra cosa es que después se oculte, como se oculta el sujeto que investiga, se oculta un montón de cosas, para que no parezca retórico. Pero como decía Michael Mulcahy, la gracia que tiene la ciencia y la matemática no es que no sean retóricas y en eso se distinguieran, es que son doblemente retóricas. Utiliza el lenguaje matemático y el lenguaje científico la misma retórica que un discurso político, que un poema, pero además una retórica suplementaria para borrar todas las huellas que le permitan al oyente o al lector encontrar dónde estaba la retórica del asunto. O sea, no solo no es retórico, sino que es doblemente retórico. Y efectivamente, de construir lingüísticamente un texto matemático es muy difícil. O sea, seguramente uno no puede pasar de un signo al siguiente sin hacer una tesis doctoral en medio. ¿Sí? Se entiende que el científico o el matemático, pero el científico que tiene que estar manejando ecuaciones y tal y cual, no puede pararse en estas cosas. Si uno, pues es lo que decía antes, si uno se para en ver cómo se está construida la frase que está expresando, se acabó la charla. O sea, ya ahí nos empantanamos y ahí nos hemos quedado.
Si el científico hiciera lo mismo con el lenguaje matemático, entonces tiene que no saber lo que está diciendo para poder seguir diciendo, para poder seguir haciendo su demostración, tiene que no pararse en nada, ni en el signo igual. El signo igual tiene tela. Bueno, raíz cuadrada de menos 9. Ya tenemos la raíz cuadrada, el menos 9. El 0 es imposible en la matemática de estirpe europea hasta bastante avanzada. A mí hubo una cosa que me chocó cuando me puse a trabajar con los elementos de Euclides. Me encontré, claro, evidentemente para estas cosas uno, como nos han especializado, pues para la cuestión china me tuve que buscar una filóloga de chino, las cosas de griego, y según de qué época, pues me tenía que ir a ver a Agustín García Calvo, y me decían, no, si es que esto es una partícula gramatical que no sé qué, ¿cómo se puede traducir por vacío? La traducción canónica de los textos de Euclides al inglés, la de Sir Thomas Heath, es un puro despropósito de traducción, porque mete ceros por todos lados cuando no hay un solo término en griego de la época de Euclides o de Aristóteles que se pueda traducir por cero. El cero es imposible por una sencilla razón que yo me di cuenta. Euclides utiliza para la palabra restar el mismo término, afáireo, el mismo verbo, que se suele utilizar, por ejemplo, Aristóteles para la palabra abstraer. De ahí que cómo restamos y cómo abstraemos, que para nosotros es el modo, digamos, ideal por antonomasia de razonamiento, son dos caras de la misma moneda, son dos procesos de afairesis. Y es el término que, por ejemplo, Platón utiliza para hablar del trabajo del escultor, que es extraer, sacar, quitar. Por eso, por ejemplo, Aristóteles reúne 27, me parece, son argumentos contra el vacío. O sea, cuando uno necesita 27 argumentos para algo, es que ninguno de ellos le acaba de convencer de nada, ¿no? Y uno de ellos muy bonito, y que bueno, pues es, si yo tengo una bolsa con 5 bolitas, bueno, pues vale, puedo extraer una, puedo extraer 2, puedo extraer 3, puedo extraer 4. Si extraigo 5, ahí ya bloqueo, cortocircuito absoluto, porque el número es una colección de unidades. Si no me queda ninguna, no tengo colección. A nadie se le ocurre decir había un cierto número de gente escuchándome cuando la sala estaba vacía. A no ser que quiera hacer un eufemismo, ¿no? Había alguien que me escuchaba. 0, ¿no? Vacío. Pero claro, ya si uno cuando llega a 0 ya no le quedan más bolitas, todavía sigue metiendo la mano en el saquito y sacando más bolas hasta llegar a menos 9, ese que teníamos debajo de la raíz cuadrada, pues claro, llamará al loquero rápido. Si hubiera habido loqueros, por fortuna no lo sabía entonces todavía, porque este tipo está, el escultor que se pone a extraer piedra para construir la forma de la escultura, y una vez que la tiene sigue y ya ha pulverizado todo el bloque de mármol inicial, pero ya incluso cuando ha pulverizado el bloque de mármol sigue ahí pegando al aire para poder llegar a menos 9, pues evidentemente es irracional, es bastante irracional. Bueno, como esto lo voy a desarrollar un poco más esta tarde, salto, pero ya no puedo saltar a nada, pues ya me he pasado, ¿no? Vale. Todavía no me queda un poquillo. 2 minutos, todo lujo. Solo decir una cosa, estas cosas no es algo que ocurra al comienzo, es algo que ocurre al comienzo, ocurre después y sigue ocurriendo ahora. Es decir, hoy podemos hacer los cálculos que hacemos porque estas metáforas potentes que se han lexicalizado siguen lexicalizadas, y a lo mejor es como lo de los Reyes Magos. Mejor es no contarle al niño quiénes son de verdad los Reyes Magos, porque le hemos roto la ilusión y vaya disgusto. A lo mejor es mejor no decir que todo esto es un gigante con pies de barro, como decía Nietzsche, es un castillo edificado sobre arena, ¿no?
Claro, bueno, pues desde luego a la ciencia no llego. Me voy a ir a la retórica ya porque... Sí, esto, vamos a dejar esto exclusivamente en cuanto a los conceptos, es decir, a la semántica del asunto. El otro aspecto más retórico es el de la demostración. Las ciencias, y en particular las matemáticas, se caracterizan porque frente a las estrategias retóricas de persuasión, de convicción, que atienden supuestamente a lo irracional, a la seducción del auditorio, una demostración no pretende seducir, no pretende llevarse al huerto al auditorio, sino que sencillamente es mostrar, el verbo griego de mostración, de ignimi, son los deícticos, que señalan, una demostración era mostrar, poner a la vista cómo se hace la solución, de manera que todos lo puedan ver, ¿no? Es muy curioso, a partir de, no me acuerdo ahora cuál de los teoremas del libro tercero, del cuarto de los elementos de Euclides, Euclides deja de hacer demostraciones en el sentido literal, es decir, construcciones en las que se va trazando el cuadrado, la diagonal, una paralela por aquí, no sé qué, y empieza a hacer demostraciones por reducción al absurdo. Incluso sustituye demostraciones que ya tenía hechas, en las que se visualizaba y cualquiera podía ver, porque se le mostraba cómo se construía la solución, a un procedimiento que, bueno, sabéis más o menos en qué consiste, ¿no? Tú afirmas eso. Supongamos que lo que afirmas es cierto. Si lo que afirmas es cierto, tendrás que concederme que de ahí se deduce esto, se deduce esto, se deduce esto y se deduce esto. Pero esto está en contra de algunos de los principios que nos ha permitido construir el mecanismo deductivo. Con lo cual, una de dos, o te desdices o estás cuestionando los principios. Bueno, hay un trabajo muy bonito de un matemático húngaro, Tzvetan Szabó, que va viendo cómo este era un procedimiento de argumentación típico del ágora ateniense, orientado a expulsar de Atenas a aquel que disintiera, a cualquier disonante. Supongamos que lo que tú dices, querido Alcibíades, es verdad. Si lo que tú dices es verdad, de ahí se sigue esto, esto, esto y esto. Pero esto va contra lo que cualquier buen ateniense debe pensar. Por lo tanto, una de dos, o te retractas o te vas de Atenas. No puede haber un argumento más terrorista. Es terrorismo, eso es terrorismo mental. Sobre todo cuando el ser de un lugar, en este tipo de culturas, era lo que le creaba la identidad a uno. El que no es de su pueblo no es nadie. Bueno, pues Euclides, a partir de un cierto momento, no solo introduce este tipo de argumento, que además tiene una potencia no argumentativa, la tiene argumentativa en la medida en que se la hemos concedido todos. Lo que tiene es una potencia aplastante, aplastante. Cae del cielo de repente la solución. Uno no la va viendo, como en una demostración, ¿no? Y yo creo que la mitad de las matemáticas actuales no se pueden demostrar si no es por reducción al absurdo, ¿no? Es decir, la retórica está metida. Entonces, no son cosas que ocurrieron, a mi modo de ver, y ya acabo, en un principio y que, bueno, pues las hemos ido superando y hemos ido convergiendo. No, están ahí. Y están ahí y todos los días. Y en ellas se están fundamentando tanto la capacidad heurística de las ciencias y de las matemáticas, es decir, gracias a estas cosas se siguen inventando cosas, y aunque alguna vez me han planteado, bueno, pero eso es una degradación
del conocimiento científico. Yo creo que no es una degradación, al revés, es devolverle lo que en realidad nunca ha perdido, que es una capacidad, una potencia heurística, una capacidad de creación y de seducción, que son precisamente las que se pueden perder si nos encerramos en esa lectura enteca en la que todo está muy claro, muy distinto, esto por aquí, lo otro por allá, porque justo es en esa fusión, en ese entremezcle permanente y constante, y que hoy se mantiene, donde está un concepto tan poco científico que sin embargo a mí me parece fundamental, la gracia. La gracia de la ciencia, la gracia del lenguaje, la gracia de un teorema, ¿no? Vale, pues hasta aquí he llegado. Pues muchas gracias por ajustarte al tiempo. Por ajustarme al tiempo. Y ahora, si hay alguna pregunta. Jorge. Sí, no sé si hay micro. Debería haber, ¿no? Aquí está, aquí hay uno, ¿eh? Jorge. No oigo, pero, sí. Bueno, a mí me ha conmovido lo del número I, la unidad imaginaria y el -1, porque también estuve un tiempo queriendo imaginarme algo que es muy difícil de imaginar para el número I y que en la teoría de números para casi cualquier número encuentras una intuición, ¿no? El número negativo, el cero, los racionales, los trascendentes, pero realmente el número I cuesta mucho apretar los tornillos para encontrar una intuición, una imagen. Te voy a ofrecer la que encontré, porque creo que tiene bastante gracia. Es, claro, en realidad, ¿por qué te cuesta imaginar la raíz cuadrada de -1? Si lo intentas representar gráficamente y pones la parábola igual a x cuadrado y la recta igual a -1, pues como no se cortan en ningún punto, pues así como si estuviera por encima del cero habría dos raíces, +1 y -1, por debajo la recta no encuentra nunca a la parábola, por lo tanto el cerebro no puede imaginarlo. Excepto si pones en el suelo un espejo, claro. Pues entonces mirando el espejo, en la imagen se corta la recta con la imagen de la parábola. Entonces curiosamente el imaginario tiene otro sentido lingüístico muy bonito, que es imaginario en el sentido de que solo existen detrás del espejo. Y como dices tú muy bien, cuando se hace una operación, se combina el mundo de Lewis Carroll que está al otro lado con lo que está en este para dar soluciones luego reales con las que se aguanta un puente, ¿no? Pero yo creo que esta idea es bonita, y bonita para explicarlo sobre todo a los estudiantes, ¿no? Que cuando le dices la letra I, dice, bueno, sí, pero ¿qué número es la letra I? O lo intentas razonar aritméticamente, pues realmente se ponen nerviosos, ¿no? Y esta es una manera bonita de hacerlo. Que además lo puedes hacer con un espejo, con la parábola, con la recta, y ves que solo se cortan en ese mundo imaginario. Imaginario, curiosamente, bien puesto, ¿no? Sí, no solo un corolario es. O espero a que... sí, efectivamente es una manera muy plástica de visualizarlo. El problema del número imaginario es que por mucho que lo visualices sigue dando mucha guerra. Entre otras cosas porque, claro, se define por oposición a los números reales. Creer en el número imaginario es creer que hay otros que no son imaginarios, que son reales. Bueno, la manera de definir un número real, a lo mejor se ha encontrado otra, pero las distintas formas de definir números reales que yo he estudiado en la facultad, o por cortaduras de Dedekind, o por sucesiones de Cauchy, son tan artificiosas, son tan poco reales, que intentar convencerme que
con cortaduras de Dedekind se define un número que ese sí que está en la realidad, es un efecto retórico que crea la oposición a es real porque no es imaginario. Y después, con la combinación de los dos, tenemos los complejos. Pero eso por un lado. Y por otro, el número imaginario, por mucho que uno consiga representándose con ese artificio, sigue dando problemas por todos lados. Yo de mecánica cuántica no sé mucho, pero la interpretación probabilística de las ecuaciones de la mecánica cuántica se hace precisamente porque se empiezan a desarrollar una serie de ecuaciones de variable compleja que, como tienen números imaginarios, no se pueden interpretar en la realidad. Entonces se crea un homeomorfismo con funciones de probabilidad y campos de probabilidad que permite, una vez más, quitarse del medio los imaginarios y crear la ficción de que son funciones de probabilidad, ¿no? Bueno, con respecto a lo primero, una manera de introducir el número real sería algo que los griegos ya hicieron de una manera elegantísima, que es decir, entre un diámetro y un círculo, la relación, demostrar que no puede ser racional. Yo creo que es una manera muy elegante. Tan brillante que al que dijo eso, la tradición le ahoga en un naufragio. Bueno, imagínate el brillo de la... Pero es magistral, porque es decir, si no puede ser real y en cambio la relación existe, entonces llamemos real a eso que no es, ¿no? Y lo de la cuántica es otra demostración de lo mismo. Tú puedes operar con los números imaginarios, puedes calcular, pero a la hora de observar o de medir, entonces ya son reales, ¿no? Tienes que salir de detrás del espejo. La cuántica vas moviéndote detrás del espejo con Alicia en el País de las Maravillas. Pero si tienes que medir, tienes que venir a este mundo, ¿no? Es bonito, ¿no? Sí, yo quería preguntar a Lizcano, porque me ha quedado una duda con una frase que me ha dado la impresión, igual estoy equivocado, me da la impresión de que has empezado una frase y luego o yo no he oído el final o no la has acabado. Y me interesaba la conclusión de la frase, en tu conclusión, ¿no? Has dicho, una demostración, yo he tomado la nota, ¿no? Supuestamente no pretende seducir, he dicho, no pretende emocionar. Y te has quedado ahí. Yo creo que iba a ser un poco más allá, como a negarlo, ¿no? Que es básicamente lo que has estado haciendo casi todo el rato, negar lo que acabas de decir antes o relativizarlo, ponerlo en otro contexto. No sé si esta frase tenía continuación o no. Esa es la pregunta. No, la continuación ha sido a lo mejor el resto de la charla, ¿no? No, pero esto ha sido al final. Esto lo has dicho al final, o sea que... Entonces continuaba en lo anterior. Es un efecto cuántico retroactivo. No, yo ahí me estaba refiriendo a cuando se intenta distinguir lo que es la retórica en el sentido incluso más peyorativo del término. Eso no es más que mera retórica de lo que quieres es llevarme al huerto, de lo que es una demostración rigurosa e impecable. Yo el pararme en el lenguaje, como decías tú, es que para mí seguramente una de las mayores fuentes de placer que he encontrado en los últimos años es escuchar al lenguaje. Escuchar el lenguaje. Una demostración impecable, sin pecado, sin mácula, sin mancha. Y entonces uno empieza a ver las cantidad de metáforas de pureza que hay en la ciencia. Yo estudié matemática pura. Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible que algo que se quiere construir precisamente contra esas imágenes religiosas de seducción, de morales, de tal, necesite adornarse continuamente? Y no solo adornarse, sino constituirse como tal, con todo ese tipo de recursos retóricos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la demostración quería ser impecable, rigurosa, no sé qué, no sé cuántos, frente a otro tipo de razonamientos o de argumentos que se dirigirían más a lo irracional. Claro, yo es que en este tipo de cosas, otra de las cosas, por eso digo que no se pueden decir 3 palabras seguidas sin hacer una tesis doctoral, no se puede, pero hay que hacerlo, y de hecho lo estamos haciendo continuamente. Racional y irracional. Bueno, ahora hay una escuela, yo creo que muy interesante, la Escuela de Historia de los Conceptos, ¿no? Racional e irracional es algo que ha ido variando
son conceptos que han tenido contenidos tan diferentes a lo largo del tiempo, que los intentamos cristalizar en su estado actual como si siempre hubieran significado lo mismo, o como si para todas las culturas hubieran significado lo mismo, ¿no? Y claro, eso es un despropósito o una ingenuidad absoluta o un desconocimiento total de que los significados, como eso ya está muy, yo creo que claramente constatado por todas las escuelas lingüísticas, los significados significan en los contextos. Los contextos forman parte del significado. Entonces, que haya un concepto como el de racional o irracional que signifique algo objetivamente al margen del contexto en el que eso se pronuncia, tanto el contexto cultural como el contexto concreto y local. Yo puedo estar diciendo ahora esto es racional para atacar a otro y dejar su postura como una postura irracional. Es decir, los significados de los conceptos están continuamente en movimiento, en interacción, en negociación, en función del propósito con el que se utilizan, de la época, de la cultura y demás, ¿no? Entonces, sin temporalizar este tipo de cosas, las demostraciones rigurosas o las meramente persuasivas, en Wittgenstein, el segundo Wittgenstein claramente, decía en un libro que para mí es fascinante, las observaciones sobre los fundamentos de la matemática o de la aritmética, ¿no? Dice, fijaros la cantidad de palabrería con la que el profesor convence a la clase de la verdad de un teorema. Y es verdad. Yo tutoricé una tesis doctoral que se acabó llamando una antropología de la ecuación de Schrödinger, donde el alumno, que era un sociólogo que ejercía de antropólogo, los antropólogos ahora se han quedado sin indígenas, se dedican a hacer observación etnológica en los sitios más alucinantes. Este se matriculó en una facultad de físicas y en la especialidad de mecánica cuántica, y su cuaderno de campo era el cuaderno de clase en el que iba tomando notas de las demostraciones y tal, de las preguntas que hacían los alumnos, de las respuestas que le daba el profesor. Y una de sus conclusiones era que todas las interacciones en clase estaban orientadas a que de las distintas posibles interpretaciones de la ecuación de Schrödinger solo se viera como la única posible, la de la escuela de Helsinki, creo que es, ¿no? Entonces, cualquiera que preguntara algo que pudiera llevar la interpretación hacia otro lado, la contestación del profesor, que no era el que yo tenía, que yo tenía uno, el destino desde luego es curioso. Mi profesor de ecuación de variable compleja, un número es complejo porque tiene una parte real y otra imaginaria. Este hombre veía por un ojo, pero por el otro no, y le llamamos el complejo, claro. Tiene un ojo real y el otro imaginario, ¿no? Bueno, pues las contestaciones del profesor siempre era, si usted, de este tipo, ¿no? Si usted pregunta eso es porque no ha entendido nada de todo el desarrollo que acabo de hacer. Glup, tierra, trágame el estudiante inmediatamente, ¿no? Me tengo que callar, y no solo me tengo que callar, tengo que bloquear en mi mente la posibilidad de que esto pudiera ser así, porque eso significa que no he entendido nada. Y como no puedo asumir yo, ni frente a los demás, ni frente a mí mismo, que no he entendido nada de todo lo que me acaban de desarrollar en la pizarra, unas pizarras además que, por lo menos en el aula magna de la Complutense en matemáticas, eran 3. Cuando se agotaba la demostración en una, bajaba otra, enorme, bajaba otra. Aquello era una especie de caer del cielo, además, de desencadenarse la demostración, ¿no? Entonces, por eso decía Wittgenstein, ¿no? La cantidad de palabrería, intentar recordar una clase de matemáticas o fijaros o grabar una clase de matemáticas en el colegio a vuestros hijos o tal, ¿no? Son todo, como decía Wittgenstein también, son proposiciones gramaticales las que nos convencen. Son proposiciones gramaticales las que nos convencen. Es mal que no nos dijeron eso en primera
Gustavo. Sí, lo de los Reyes Magos. Dos preguntas, una para Itziar y otra para ambos. En algún momento de tu presentación dijiste que cualquier cadena de palabras tiene sentido. Me quedé sorprendido con eso. Y la segunda pregunta para ambos es, hemos visto en vuestras presentaciones que tanto los conceptos matemáticos como muchos elementos del lenguaje son en última instancia metáforas cristalizadas y uno puede rastrear el origen, ¿no? Pero la pregunta es si al utilizar esas metáforas cristalizadas uno está utilizando toda esa mochila histórica o si hoy ya simplemente quedan como un fonema y tienen otro significado que no tiene nada que ver con su raíz histórica. Bueno, contesto a la primera pregunta. Si he dicho eso, no expresé lo que quería decir. Lo que yo quería decir es que a cualquier cadena de palabras le intentamos buscar un sentido y se lo vamos a encontrar. Por ejemplo, por daros un ejemplo, cuando Chomsky en el 57, creo que era, ¿no?, en el Syntactic Structures, estaba intentando defender la autonomía de la gramática frente a otros componentes del lenguaje, esa frase que habéis visto en Stein de trabajar en la gramática eliminando el sentido y el sonido, son diferentes niveles del lenguaje. Bueno, pues un ejemplo que daba es que tú puedes tener oraciones perfectamente gramaticales que no tienen sentido. Esta es la aseveración. Y el ejemplo, que se hizo muy famoso, es, a ver si me lo acuerdo de memoria, creo que era colorless green ideas sleep furiously. ¿Me he comido alguna palabra? Era esto. Bien, hay poemas, vete a la red, hay poemas, hay ensayos, claro, porque lo que él quería decir es que tú puedes tener algo que está gramaticalmente bien, que el sentido no determina totalmente la configuración estructural de la sintaxis, que eso es algo que hoy lo damos por sentado. Pero el ejemplo que él intentó dar de algo que está bien pero no tiene sentido, incluso a eso le vamos a buscar sentido. Esto es un poco lo que quería yo decir, que estamos obligados a buscar sentido, tanto en el lenguaje, cualquier cadena que nos den, le vamos a buscar algo, pero más allá del lenguaje también. Esto es lo que yo quería expresar. ¿Y la otra pregunta que nos hacías? Ah, las metáforas, a ver si están activas o están muertas o qué les pasa. Pero esa también iba contra ti. Era para los dos. Sí. Bueno, voy a empezar contestando lo que no me has preguntado, sino lo que le has preguntado a Itziar. A mí una de las cosas que me fascinó es cómo la estructura sintáctica y la disposición sintáctica de los lenguajes matemáticos reproduce el despliegue sintáctico de la lengua en la que se hacen matemáticas. Es decir, por ejemplo, la estructura sujeto, verbo, predicado es la estructura de una ecuación. X2 más bx más c igual a 0. Esto es esto. De hecho, la discusión de la ecuación de segundo grado solo hasta a partir del siglo XVII se desarrolla tal y como la hemos aprendido todos, ¿no? Antes era AX, se dividía en tres partes. AX2 más BX igual a C. AX más C igual a BX. Es decir, ¿por qué? Porque algo tiene que ser igual a algo. No puede ser que algo sea nada. Es decir, hasta ese punto la propia... Y en el caso chino, es el álgebra matricial y todo el desarrollo en matrices con sus columnas es una reproducción del álgebra china, que claro, como escriben en columnas y de derecha a izquierda, pues es como van haciendo su álgebra, ¿no? Y Julia Kristeva, bueno, entre otras cosas, claro, es que aquí, cuando digo lo de la tesis doctoral para la cosa, una de las características de las unidades léxicas chinas es que cada ideograma no remite a un concepto, como nuestra palabra que remite a un concepto y se refiere a una cosa, de manera que tenemos que jugar con ese triple juego de significante, significado y referente. En el caso chino, el significante es el significado. Y además es contextual en el sentido literal. Es decir, si yo pongo un ideograma aquí y otro aquí, lo que este ideograma significa es totalmente distinto de si lo hubiera puesto así. Cambia totalmente. Y de hecho hay una técnica poética en la China antigua que yo la conocí a través de los estudios de la Kristeva, de Julia Kristeva, que consiste en coger
varias columnas, es decir, varias frases, poner un espejo ahí y reflejar esta parte de la columna hacia arriba, con lo cual se van invirtiendo el orden. Y lo que sale es algo totalmente distinto, totalmente distinto. Eso era a propósito de lo de que cualquier cadena de palabras tiene sentido. En el caso chino, sí. Tiras los ideogramas al azar. Claro, es que la cosa tiene más tela. Cada ideograma chino, nosotros tenemos verbos, tal, ¿no? Todos los ideogramas chinos, según los sinólogos más recientes, tiene un sustrato verbal. Siempre hay una acción por debajo. Claro, el libro básico del pensamiento chino es el I Ching, el libro de los cambios. Entonces el verbo, que es el cambio, es la acción, el puro fluir, está como puesto debajo de cualquier ideograma. Una preposición, debajo tiene un verbo, tiene una acción, ¿no? Entonces, al ir jugando, al ir tirando los ideogramas como el que tira dados, las combinaciones que van saliendo siempre enganchan, siempre hay un sentido. O si le pones el espejo aquí lo reflejas acá, o pones el espejo aquí y lo reflejas para allá. Y a lo segundo, ¿tú querías añadir algo a esto? Sí, a lo primero podría discutir contigo mucho, pero lo haremos en la comida, sobre los ideogramas y si el chino es tan fundamentalmente diferente del resto de las lenguas del planeta. Pero entiendo que una pregunta que nos hacías era si todo este lenguaje metafórico está vivo o no. Yo creo que obviamente no. Vamos, lo que has dicho es profundamente cierto, pero tiene muchas implicaciones. Me voy a ir por un fleco que no es el que preguntabas exactamente. Y es, por ejemplo, el único trabajo que conozco es el trabajo de Javier López Facal, por ejemplo, no sé si lo conoces. Bueno, pues él tiene un trabajo de lexicógrafo, no es matemática, pero es un trabajo de lexicografía de hace ya muchos años, donde estudia exhaustivamente cómo todo el lenguaje científico, que se origina del latín, él toma el ejemplo del latín, sale de un lenguaje, de una cultura agrícola. Todo es, efectivamente, metáfora, sí, en sentido estricto. Y por eso, esto lo quería usar yo a colación de que a veces se suele decir que hay lenguas que no pueden manejar los conceptos de la ciencia, etcétera, 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 porque no les falta el vocabulario y faltan los conceptos, ¿vale? Pero eso no es más que una tarea de elaborar nuevas palabras que transmitan esos conceptos. Y la única manera que tienes de hacerlo, o sea, la manera estrella de hacerlo en lenguaje, es la operación de la metáfora. Es que todo funciona a través de metáforas cuando estás construyendo vocabulario. Ahora, yo sí creo que aunque es profundamente interesante estudiar esa etimología de las metáforas o su desarrollo histórico para comprender cómo se ha ido conceptualizando la ciencia, por ejemplo, en este caso, las matemáticas o en otros campos científicos, hombre, no pienso, pero no sé qué opinarás tú, no pienso que la gente que utiliza estas nuevas palabras está usándolas vivas, o sea, en toda su riqueza, como cuando hacemos una metáfora nueva. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿No? Yo pienso que están, en ese sentido, diré, muertas. Voy a usar la palabra para que se me entienda, que no están tan activas, aunque esto es una cuestión de grado, no es una cuestión de blanco y negro. Pero. Estoy totalmente de acuerdo. Yo ahí lo que distinguiría es entre muerto y mal enterrado. Yo prefiero hablar de... hay muchas que están muertas y bien enterradas además, ¿no? Pero otras muchas que yo prefiero llamarlas zombies, son muertos vivientes. Son muertos vivientes. Están muertas, es decir, están totalmente lexicalizadas, no percibimos para nada que son metáforas, pero están actuando con la misma o más potencia que si fueran metáforas vivas. La metáfora viva uno se da cuenta de la metáfora rápido, ¿no? La perla de tu boca, las perlas de tu boca. Bueno, ay, los dientes, venga. Se pillan. Las muertas son las que no se pillan, y como no se pillan, son muchísimo más eficaces. Por eso, a mí me han llamado mucho, ya comentaba al principio, de grupos publicitarios, de marketing y tal, porque activando precisamente ese tipo de metáforas muertas es lo que permite que vaya directamente al inconsciente el asunto. Entonces no se percibe que te están colocando una metáfora, pero limita el marco perceptivo enormemente. Entonces, en ese sentido, Gustavo, yo creo que
que hay todas estas metáforas que he dicho yo de la raíz cuadrada, de no sé qué, de no sé cuántos, están ciñendo el marco perceptivo, el campo de lo observable, y en ese sentido son de plena actualidad. O sea, ¿cómo es posible que un Kant, de los grandes cerebros de nuestra época, todavía en el siglo XVIII, siga escribiendo un librito sobre si los números negativos se deben admitir o no se deben admitir? ¿Por qué narices la mecánica cuántica tiene que traducirse a cálculo de probabilidades si no es porque con los números imaginarios seguimos teniendo el mismo problema que en el origen? Y ahí están. ¿Por qué cuando se plantea la paradoja de los conjuntos transfinitos en aritmética transfinita, que consisten básicamente en que si de un conjunto infinito yo puedo sacar una parte y resulta que la parte es tan grande como el todo, que va contra un principio lógico elemental? ¿Cómo se resuelve eso? Recurriendo a otra forma. Si os dais cuenta, si de un conjunto infinito extraemos, estamos aquí otra vez con la idea de la resta, la afairesis, la extracción, la sustracción, y el pensar por abstracción, que ancla allí, limita nuestras posibilidades de pensamiento tanto como restar por sustracción limita las posibilidades operatorias del conjunto de los números naturales, y ha habido que extenderlo a los enteros. Esa extensión de los naturales, cuidado con lo de naturales también, a los enteros, que está hecha a nivel aritmético entre nosotros, no está hecha a nivel intelectual. No hemos hecho igual extensión de la resta a los números negativos, de la abstracción a qué sería el complemento. Esa está sin hacer, nos sigue bloqueando. Es decir, este tipo de metáforas yo creo que lo que actúan actualmente, porque están vivas, porque están ahí. ¿Cómo se resuelve el problema de la aritmética transfinita? ¿Cómo es posible que una parte estrictamente menor que un todo, del cual lo he extraído, sea tan grande como el todo? Pues recurriendo a otro principio chino, que es con el que los chinos resuelven el problema de la resta y manejan los números negativos con la misma alegría que nosotros sumamos 2 y 3, que es cambiar la metáfora de la extracción por la metáfora del emparejamiento o el equilibramiento. Como eso lo contaré esta tarde, no lo voy a desarrollar ahora, pero lo que se hace con los conjuntos transfinitos es exactamente lo mismo, que permite crear los números negativos, es lo que permite a Cantor y compañía resolver las paradojas del infinito, porque dicen, vale, de todos los números naturales yo voy sacando solo los pares y me dejo arriba los impares. Evidentemente lo que he sacado es la mitad. Arriba queda todavía toda la otra mitad. Pero entonces dicen, vale, eso por la metáfora de la extracción. Si utilizo la metáfora del emparejamiento, me pongo a emparejar. Cada uno de los pares que he sacado lo voy emparejando con uno de todos los naturales que había al principio. Y voy así emparejando, y resulta que tengo para emparejarlos todos uno con uno. Luego tienen el mismo cardinal, es decir, son el mismo número. Según la metáfora extractiva, es estrictamente más pequeño. Según la metáfora del emparejamiento o el equilibramiento entre iguales, típica china, tienen la misma cantidad de elementos. Claro, eso ya la paradoja la lía del todo. ¿Cómo es posible que sea estrictamente más pequeño y a la vez igual? Ahí viene el sombrero de mago del matemático diciendo, nueva definición, conjunto transfinito. Aquel en el que una parte estrictamente más pequeña que el todo es igual que el todo. Y resuelto el asunto. Es una manera genial de superar contradicciones, de construir un concepto que se define precisamente por aquel que se caracteriza por tener esta contradicción. Ya lo tengo, controladito. Ahora digo cómo se opera con él y tal. O sea que yo creo que sí, tienen mucha actualidad y están ahí, incluso para ofrecernos posibles soluciones, ¿no? Y para indicarnos los límites de nuestras soluciones, claro. Bueno, solo que eso no es magia, eso es el quehacer del matemático, ¿no? Eso es fetichismo.
Esa es o sea, es que toda la mañana hemos hablado de matemáticas como si fuera solo un lenguaje, y es más que un lenguaje en realidad. Es más que un lenguaje porque cuando tú usas un lenguaje no matemático, explicas una historia con ese lenguaje, la historia prácticamente se acaba en sí misma. En cambio, tú coges Euclides, que has mencionado antes, coges 3 afirmaciones de Euclides y de ahí te sale 20.000 cosas que luego, cogiendo otros 3, te vuelven a salir las 20.000. Es decir, hay una estructura y una coherencia que no tienen todos los lenguajes, ¿no? Yo creo que todo lo que has dicho es verdad, pero quizás no estaría tan de acuerdo en el tono, porque cuando tú buscas, por ejemplo, los números negativos, en realidad te creas una necesidad del número negativo para inventar la deuda, por ejemplo. La deuda hay que resolverla. Hombre, yo tengo 3 pesetas, pero como debo 6, en realidad tengo menos 3, ¿no? Si tienes números enteros, bueno, pues necesitas se crea la necesidad de los racionales. Pues si tienes 4 herederos y 3 ovejas, pues te tienes que cargar alguna oveja para repartir. Es decir, siempre es que el cuerpo de los números que dispones no es suficiente para resolver los problemas. Pero eso no es nada malo. Justamente, como has dicho tú y como ocurre en ciencia, cuando hay una paradoja, se resuelve la paradoja en matemáticas inventando nueva matemática. En los números complejos es lo mismo. Los números complejos se inventan porque no todas las ecuaciones algebraicas tienen solución. Por ejemplo, x² más 1 igual a 0 no tiene solución. Para que la tengan hay que extender la familia de los números a los números imaginarios. Y en la física cuántica, para poder calcular, para poder resolver la ecuación de Schrödinger, necesitas irte detrás del espejo. Pero esto es lo bonito. Hay una paradoja, se te crea una necesidad y para eso inventas lo que hace falta para continuar. Con un lenguaje no matemático eso no creo que se consiga. Por lo menos no soy capaz de imaginarlo. De acuerdo en todo lo que dices, en desacuerdo en todo lo que no dices. Es decir, que de acuerdo en todo lo que dices, en desacuerdo, a ver, menos mal que hay desacuerdo, que es la gracia de la cosa, ¿no? En lo que no dices, en lo que callas, en lo que presupones. Claro, por ejemplo, estás refiriéndote a un sujeto que no es el sujeto de la época a la que estás refiriéndote. Dices, bueno, si tienes una deuda de no sé qué, no sé cuántos, ¿quién? Yo. Si el que tiene una deuda es el griego del siglo de Pericles, no yo, que es ese sujeto ideal que has puesto ahí, cualquier buen griego de la época te diría que eso de que si debo 3 y no sé qué y no sé cuántos, entonces es que al final me acabas debiendo tú no sé cuántos, te diría que eso es la cuenta a la vieja, que eso no son matemáticas, que eso es una chapuza para andar por la vida, que además es un tipo de cuentas que tienen los comerciantes, que es la gente más despreciable del mundo para el griego de la época. Y que por lo tanto es lo que Platón llamaba la logistiqué. La logística es una cuestión de intendencia, es una cuestión de tenderos. Y un buen matemático no se preocupa de cosas de tenderos. Un buen matemático se tiene preocupado por su Cuidado, te estoy hablando, es que tú siempre estás sacando las cosas de contexto. Te estoy hablando del ateniense del siglo IV a.C. El tendero es un tipo despreciable. Otra cosa es que hoy el tendero y el emprendedor sean los nuevos héroes de la épica postmoderna. Pero el emprendedor entonces era un tipo que cuidaba de su panza, de tener la panza llena y acumular dinero, es decir, gente despreciable. Y por lo tanto no podían hacer matemáticas, que era el arte más excelsa de todas. No construyamos significados y sujetos fuera de los contextos reales en los que ocurrieron. Por un lado. Por otro, ¿qué era lo siguiente que habías dicho de los complejos? No se van creando
a mi modo de ver, yo por lo menos en lo que yo he estudiado, no lo puedo generalizar, y lo último que me atrevería a hacer en esta vida es generalizar de nada, porque donde hay una generalización, a mi modo de ver, hay un engaño. Como decía Machado, decir creo en Dios por encima de todas las cosas es un puro despropósito. Porque para poder decir eso, primero tengo que haber conocido todas las cosas. Tengo que haberlas comparado con Dios y después poder afirmar eso. Entonces, para hacer una afirmación universal hay que haber ido conociendo todo lo que ha habido, que es un trabajo interminable. Y si no, es una inducción tramposa. En el caso de las necesidades, no son necesidades intrínsecas a los sistemas formales, en este caso a la matemática o a la ciencia, las que van haciendo que se creen nuevos números. Si a mí me interesaron los números imaginarios, por así decirlo, habían estado siempre ahí. ¿Por qué son los algebristas del Véneto italiano de 1570 y tantos los que los proponen como objetos matemáticos dignos de estudio y de trabajo? Porque hay una sensibilidad colectiva en ese momento, que es la que hace que se pinten los trampantojos, que es la que hace que se entiende, es el nacimiento del barroco, que las ficciones tienen capacidad de crear realidad por sí mismas, que la realidad es un producto de la ficción. Y entonces no hay ninguna necesidad matemática intrínseca que cree los complejos. A los complejos los crea, a los números imaginarios, la sensibilidad barroca, que es capaz de dotar de realidad a las ficciones, incluso de dotarles del poder de creación de realidad. No es una necesidad interna. Hay cantidad de inventos matemáticos que los materiales, digamos, y las necesidades intrínsecas del cuerpo de los matemáticos estaban ahí desde hacía muchos siglos. Y hace falta que haya una sensibilidad artística, social, cultural, que les dé cuerpo, y entonces venga el matemático y diga lo que se conoce como el teorema de Gauss de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. El material lo tenía desde el siglo V. Antes de Cristo, en la época de los primeros Han en China. Y ahí estaba. Bueno, hay dos preguntas más, así que igual les dejamos, ¿verdad? Yo tengo una, pero no sé si se va a hacer muy largo, ¿no? A mí me queda sin entender cuando, también de las charlas de la mañana, cuando hablan de la metáfora, me parece que le están dando demasiada importancia a la metáfora. O sea, yo no veo la metáfora, diciendo con Jorge, como, yo no veo la ciencia como metáfora, no veo la generación de nuevos conceptos como metáfora, o sea, veo la metáfora como analogía, que es lo que vimos en la charla de mañana, y eso estoy totalmente de acuerdo. Pero la generación de conceptos no es una analogía, es una abstracción. La ciencia también es una abstracción. No veo la metáfora como una abstracción. O sea, Newton no dijo, la luna es como una manzana. Newton dijo, lo que hace a la luna rodar alrededor de la Tierra y lo que hace caer a la manzana se corresponden al mismo efecto. Eso no es una metáfora, eso es una abstracción. Ese era un primer comentario, pero por ahí me equivoco, ¿no? O sea, si me dan un ejemplo, o sea, puedo decir que me equivoqué. Un segundo comentario rápido, y me interesaba tu opinión especialmente. A mí me interesa mucho la diferencia evolutiva de qué es lo que hace al hombre, comparado con un mono. O sea, el cerebro del mono es casi igual que al cerebro del hombre, las neuronas son iguales. Entonces, ¿por qué nosotros somos evolutivamente tan superiores comparados con el mono y, bueno, sobre todo con el resto de las especies? Y obviamente una diferencia muy grande es el lenguaje, o sea, somos las únicas personas los únicos animales que hablamos. Y de la charla tuya me quedó muy claro, o sea, yo veo el lenguaje como, o sea, vos hablaste mucho de estructuras, yo también lo veo como una posibilidad de abstraer. El solo hecho de usar sustantivos es abstraer. Y al poder abstraer y poder usar palabras, estamos como reforzando esos sustantivos, lo que nos ayuda a pensar. Y lo que me quedó claro ahora es que el hecho de usar estructuras es hacer asociaciones. Y yo, dos de los procesos como neurocientífico que veo más importantes del pensamiento son justamente esos, abstraer sustantivos y hacer asociaciones entre conceptos, que es justamente la estructura sintáctica. No sé si estás de acuerdo. A la primera contestaré rápidamente haciendo así. Y es que cuando digo metáfora quiero decir cualquier, bueno, no me considero una gran experta en metáforas, pero quiero decir cualquier
digamos que tenemos un término básico, es que están tan generalizadas que casi quiero buscar un ejemplo muy fácil. Tienes cualquier ejemplo básico, en el momento en que utilizas la relación de la forma A con el significado B, amplías ese mismo significado, haces una analogía, podría ser, quiero decir que no voy a entrar en si es analogía o metáfora, pero en cualquier caso, lo que yo quería decir con la metáfora, sin entrar en detalles, es que realmente a partir de pequeñas piezas de significado es como construimos mapas conceptuales enormes, porque lo hacemos de manera combinatorial. Lo dejo ahí, hasta ahí va mi compromiso epistemológico con la metáfora, o sea que podríamos luego... Pero la segunda reflexión que haces, yo creo que es una... Estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, quiero decir que no sé si somos superiores o no, pero realmente somos muy diferentes en tantísimas cosas. Y es cierto que el cerebro que tenemos, aunque es diferente en algunas cosas, según nos dicen, ¿no? El área prefrontal, algunas partes del hemisferio izquierdo, pero no es tan diferente. Y yo creo que sí que el lenguaje es una cosa crucial, porque realmente lo que hace, efectivamente, como decías tú, el lenguaje es un proceso de abstracción, de comprensión en el sentido de, como Jorge lo entiende, pero toda la percepción sería una cadena, ¿no? Una cadena tremenda, pero el lenguaje es un grado más de abstracción. Y muchos investigadores del lenguaje y de la cognición humana han dicho esta idea de que el lenguaje lo que hace es convierte todo el mundo conceptual, voy a decirlo muy rápido porque no tenemos tiempo, pero convierte todo el mundo conceptual en un mecano que se compone de piezas discretas y combinatoriales. Sabemos que los humanos lo hacemos así. No está tan claro hasta qué punto el mundo conceptual de, por ejemplo, los primates, que son nuestros primos evolutivos, tiene esa característica de ser combinatorial y permitir esa explosión. Hay una diferencia, puede haberla, pienso yo. Y yo creo que detrás de todo esto está el lenguaje, es que tiene esa propiedad. Es un gran lego, es un gran mecano hecho de piezas discretas, que es la cosa que no se entendía. A principios del siglo XX no entendíamos bien esto. Y yo pienso que sí que es lo que, por ejemplo, no me quiero extender mucho, pero Gopnik, por ejemplo, sostiene que el lenguaje nos hace capaces del pensamiento contrafactual, ¿no? Si mañana hubiera nieve, me iría a esquiar, eso es el mundo irreal. Y ella dice que el pensamiento contrafactual tiene un periodo de maduración que va totalmente ligado con las estructuras que posibilita el lenguaje. Esa es una. Y otro apunte que tiene que ver con lo que hablabas tú, que llevas mucha razón. El lenguaje matemático, en su origen, parte de lenguajes naturales. Y por darte un pequeño ejemplo, Aristóteles habla de la proposición como conteniendo sujeto y predicado. Y bueno, ahora sería prolijo explicaros esto aquí, pero solamente una parte de las lenguas del mundo, el griego entre ellas, tienen esta estructura en su oración claramente. Y Aristóteles directamente transporta la estructura gramatical, con algunos aspectos que son peculiares del griego, otros no, al lenguaje matemático. Y esto es un ejemplo de tantísimos. Es que la pregunta sería, ¿somos capaces de crear lenguajes que no tengan, o sea, que no tengan sus raíces en lo que es el lenguaje humano? Y yo pienso que no, pero vamos, esto para la comida o para la cena. Yo creo que tenemos que ir acabando, entonces pues muchas gracias a todos. Yo soy matemática, entonces por romper una lanza a favor de los matemáticos, sí, soy topóloga además, el ejemplo que has dado tú de un profe que le riña solo uno porque pregunta es de un mal profesor. No es por la asignatura que cuenta, yo creo que es un mal profesor y ya está. Lo que hay que hacer es incentivar al alumnado para que pregunte precisamente y tenga dudas. Eso es lo ideal. Así que acabamos la sesión y no sé si Gustavo tiene alguna cosa que decir. Simplemente, nada, recordaros que esta tarde a partir de las 6, si queréis seguir el debate, escucha, vamos a tener otra vez a los cuatro ponentes, a partir de las 6 en la sala Cucha en el centro de la ciudad, y mañana a las 9 en punto comenzamos.